président de la République d'Équateur. El Ecuador. Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de La Historia con Wi-Fi. Les saluda Johnny Manrique y estoy aquí con mi compañero Leonardo Waldo. Hola, bienvenidos a este podcast. Buenas tardes Buenos días. o buenas noches. Bueno, estaremos hablando sobre los eventos históricos del Ecuador y qué habría pasado en la actualidad con todas estas facilidades de redes sociales, nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Para hablar el día de hoy tendremos un tema muy especial con un personaje muy especial que en su momento fue polémica. Creo que si vivieran en la actualidad sería un eje de polémica como cualquier político que está en el foco de la opinión pública. El día de hoy vamos a hablar de Gabriel García Moreno. Epa, fuertes declaraciones. De todas maneras, no nos vamos a convertir en tu profesor de historia. Estamos para decirte qué sensaciones habría despertado todas estas leyes, actos y probables ejecuciones que desarrolló Gabriel García Moreno en su vida. Para introducir un poco a Gabriel García Moreno, fue el presidente número 12 en la historia del Ecuador, lo cual es muchos presidentes para la época en la que él se posiciona. Es decir, Ecuador es una república desde 1830, como podrán saber, y él en 1859 ya era el número 12. Quiere decir que cada presidente dura 3 años o menos de manera global. O sea, muy parecido a lo que pasa ahora, Sí. o pasó ahora. Ok. Según lo que hemos investigado, fue hijo de un padre español y madre guayaquileña. Eran re católicos. ¿Por qué eran tan católicos en la época? Porque creo que eso es la herencia de haber sido parte de estas colonias españolas, creo yo. El catolicismo arraigó, vino a dominar al continente y creo que hasta el momento, hasta la actualidad, esto sigue pasando. Tenemos catolicismo, respiramos catolicismo. Una casa donde no hay una figura católica me parece que es poco común. Ok, igual algo que también vale la pena adicionar es que Gabriel García Moreno vivía muy cerca de un convento, donde un padre asumió la figura paterna de él, lo que quizás pudimos observar dentro de sus acciones de gobierno. Pero ¿qué pasó en el gobierno de Gabriel García Moreno que lo pintan como uno de los personajes más terroríficos de toda la historia del Ecuador? García Moreno era un tipo de ultraderecha. No sé con qué líder tú podrías comparar a García Moreno en la actualidad. Alguien de ultraderecha. Bolsonaro, quizás. Bolsonaro, se me viene, tienes razón, Bolsonaro es extrema derecha, o la gente del Vox, me parece que se llama, Ya, el partido en España, sí. Ok. Eh, ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo García Moreno que podemos decir, wow, qué relevante, o qué pesado? Pues bueno, García Moreno, su principal obra fue la Carta Negra, que así es como se apodó a la Constitución que se formula en 1869, que era un poco muy de dictador, por así decirlo. Él tenía el control de básicamente todas las funciones del Estado, en el sentido de que él podía elegir a dedo quiénes iban a ser quiénes iban a ser ministros, quiénes iban a ser gobernadores. Él tenía absoluto poder para, si alguien no le seguía la corriente o ponía en duda su poder, simplemente decir, ya no estás en tu cargo, y ponía uno nuevo. Pero eso sigue pasando ahorita, o sea, no me estamos comentando no es nada como que tan sorprendente. claro ahora, creo yo. Ok, ¿y qué más había en la Carta Negra para decir realmente era negra? Creo que hay algo muy importante y es en cuanto a la nacionalidad ecuatoriana. Si no eras católico, si no estabas casado o si eras menor a 25 años de edad, no eras reconocido como ecuatoriano, no tenías nacionalidad. O sea que ahí no existían estos favores de entrega de nacionalidad ecuatoriana por actos relevantes como pasa en el fútbol, sino que tenías que cumplir un cierto proceso para al menos conseguir el pasaporte, imagino. O al menos con que seas católico ya te otorgaban la nacionalidad ecuatoriana. Creo que incluso ahí, por ese lado era más sencillo, pero ¿cómo hacías con las personas de otras religiones? Un judío no podía ser ecuatoriano en ese sentido. Wow. Un Mormón. mormón o los mismos indígenas que tal vez no profesaban
el catolicismo al 100%, pero que igualmente ya se veían bajo las influencias de esta religión. Qué loco. Y bueno, aparte de toda esta necesidad o de esta participación de la iglesia, en cuanto a sus ejecuciones de poder, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba por la cabeza de García Moreno en la época? Bueno, él le encantaba, como toda persona o presidente o mandatario de ultraderecha, le gustaba censurar, o tal vez ese era su mayor plan para silenciar a los detractores, era amenazarlos, exiliarlos. A ver, ¿cómo podrías pensar hoy una dictadura así? O sea, yo me lo imagino a García Moreno bloqueando en Twitter a medio país, agarrando el diario o un diario de gran circulación y rompiéndolo, volviendo quizás a las cadenas sabatinas que mantenía el gobierno anterior y que ahora Lenín Moreno lo está pensando hacer a nivel radial. Habría bajado muchísimas cuentas. ¿Cómo imaginarías lo del viaje de la vicepresidenta que hubo recientemente al Vaticano y que despertó tanta polémica? Buen ¿Cómo se punto. respondería en ese gobierno? A ver, García Moreno, pero tienes un factor de participación de mujer. No sé si García Moreno era muy abierto a las mujeres en la política. Sin embargo, cuando ya mencionas al Vaticano, probablemente habría contado con 3 veces más presupuesto del que contó la vicepresidencia ahora. Ok. Bueno, como se manejaba, por supuesto, ¿cómo olvidar? Ultraderecha le otorgó muchos poderes a la Iglesia Católica. Se encargaron ellos, bueno, puso a disposición de la Iglesia Católica la educación dentro del territorio ecuatoriano, es decir, y de la evangelización, obviamente, a los indígenas y a estas poblaciones que no estaban 100% metidas en la Iglesia Católica. Entonces, cero Pachamama en el Ecuador. Cero Pachamama. Wow. Y no sé cómo podríamos abordar ahora a un estado que sea declarado católico. Si en Ecuador, que vemos que es un estado laico, se crea un fondo para poder viajar al Vaticano. Es decir, ¿cómo tú verías las medidas actuales de femicidio, que en este gobierno actual ha bajado el presupuesto para prevenir la violencia contra la mujer? Wow, sería re bravo. Aparte que consideremos que García Moreno en algún punto de su vida estuvo casado con Rosa Ascasubi, que según sus enemigos políticos fue asesinado por el mismo Gabriel García Moreno. Entonces, y nunca se probó eso es lo peor. ¡Qué raro! Nunca se pudo confirmar. Lo cual es como que hoy en día igual tienes videos de personas que matan mujeres y cosas así y siguen libres. El tema del feminicidio en Ecuador tiene data histórica de impunidad, por lo visto. Claro. Y cuéntame de factores LGTB, el Represión TikTok. total. TikTok, imagínate hacer un challenge afuera de una iglesia o estas bromas virales. No, te vas a la cárcel, definitivamente te vas a la cárcel. Atuendos, reggaetón, las letras, seguramente los conciertos de Daddy Yankee, Anuel, Bad Bunny y todos estos personajes prohibidos. Estaríamos en un estado como Corea del Norte que no puede entrar absolutamente nada. No te puedo creer. En la actualidad. Wow. Pero, a ver, sabemos temas de religión asociados al poder. Hay elementos de apertura económica, porque quizás García Moreno también tuvo cosas muy buenas para el desarrollo ecuatoriano. Eso sí se resalta, que hubo una creación o mantenimiento de carreteras, es decir, que pudo conectar un poco más al Ecuador en ese sentido vial, pero tal vez no tanto en cuanto a sus ideales políticos, con estas limitaciones que ponía para el pueblo. O sea, no habríamos tenido impuestos de salida de divisa, la circulación económica habría sido re bien y estaríamos, si manteníamos a García Moreno de presidente, estaríamos como Dubái, evidentemente con ciertas restricciones. No, me parece que estamos muy lejos de eso. Yo más bien lo veo como típico país. A ver, un gobierno actual de ultraderecha es Brasil con Bolsonaro. Ajá. Imaginemos cómo se hubiera manejado la situación del coronavirus con García Moreno. Wow. Porque, por ejemplo,
ejemplo, Brasil asimismo ha puesto por encima la economía por sobre la salud del pueblo, y mira cuántos muertos hay, ya llevan como 250.000 hasta la última vez que revisamos, porque se piensa en esto de la economía y la economía. Y quizás García Moreno, ya llevando los ambientes sociales, quizás no habría tenido esta actividad de invitar a los equipos de fútbol campeones al palacio de gobierno, habría sido muchísimo más cerrado con factores de privacidad. Buen punto, porque no hay mucho registro de, al menos ahorita que mencionas el deporte, no hay nociones de cómo era, qué deportes se practicaban en el momento en Ecuador, o si el gobierno incentivaba al pueblo a practicar deportes. O sea, Carapaz no habría sido condecorado. El fútbol recién se estaba inventando con todas las reglas en Inglaterra en esa época, entonces no sé cómo hubiera sido en ese momento. Y en cuanto a tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo Gabriel García Moreno en el poder? Porque es como tener un ex así, rey persevero. A ver, él estuvo desde 1859 hasta 1865 su primer mandato, pero de ahí él deja todo armadito, deja al presidente del siguiente periodo colocado. ¿Cuál fue el siguiente presidente? O quizás García Moreno tenía pensado seguir más tiempo. Claro, porque él vuelve después de 4 años. 1869 vuelve al poder, y él con esta carta negra, por cierto, él alarga el periodo de mandato de los funcionarios públicos de 4 años a 6 años. O sea, espérate. Pausa. Tenemos que tener una pausa. Entonces nosotros habríamos tenido Lenín Moreno hasta el 2023. Habríamos tenido Jaime Nebot durante 50 años, quizás en el poder, no tanto 50, pero 40. Claro, Correa, ¿cuánto tiempo? Correa habría estado 18 años, pero son 3 periodos. Claro, pero uno lo corta porque... Claro, Ajá. pero... bueno, ya, suficiente por García Moreno. ¿Qué pasó finalmente con él? ¿Cuál fue su final? ¿Qué pasó con él? Bueno, García Moreno, por lo que sea, despertaba pasiones y despertaba odios. Y No me imagino por qué. ¿Por qué habrá sido? Un grupo de detractores, entre los que se encontraba su mayor, ¿cómo decirlo? Rival, enemigo. Enemigo, archienemigo, recontra muy enemigo, Rayo. ¿Rayo qué? O sea, desde esa época teníamos nombres raros o nombres llamativos. Pero era un apellido Rayo, no era ni Ah, siquiera no era nombre. No. ¿Ya? Faustino. Faustino Rayo. Faustino Rayo, junto con Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Abelardo Moncayo, Manuel Polanco, un grupo de detractores muy fuertes, aparte de la intelectualidad del momento en Ecuador, la gente de letras que lo odiaba a García Moreno porque, por lo que sea, no le gustaba mucho tener enemigos o tener a personas que lo cuestionaron, que lo detracten. Entonces, Exacto. ¿qué? ¿Se exiliaron? ¿Se fueron del país? Hubo algunos como que se exiliaron. Agarro mis 4 maletas y me voy para el Perú. Este grupo de personas que te acabo de mencionar, con Faustino Rayo en la cabeza, se ponen a planificar cómo asesinar a García Moreno. O sea, querían asesinar al presidente. Y a la final lo hicieron. ¿Qué? ¿Ya? Lo matan a machetazos afuera del palacio el que ahora es Palacio de Carondelet. ¿Ya? Así, a vista y paciencia de todo el mundo. No tenía guardaespaldas García Moreno. No tenía guardaespaldas. Se dice que ese día él había ido a comer donde la familia. ¿Ya? Después pasó por la iglesia porque, por lo que sea, era muy católico. Entonces pasa por la iglesia, reza, y a lo que va a ingresar al palacio de gobierno lo asesinan a machetazos. Hubo disparos por parte de Roberto Andrade también. Y ya cuando la guardia del palacio se da cuenta de que algo está pasando fuera del palacio y se dan cuenta que están asesinando a su presidente, a García Moreno, van y le disparan a Faustino Rayo, que era el único que quedaba todavía en la escena, porque tenía tanto... Su odio era tal para con García Moreno que siguió cayendo a machetazos incluso cuando el resto del grupo se dio a la fuga ya. Wow. Entonces Faustino Rayo es asesinado en la escena. García Moreno seguía vivo a pesar de los machetazos, pero creo que duró con vida 1 hora y pico más hasta que ya finalmente falleció. Hay este rumor
asociado a la muerte de García Moreno que él se lanza una frase antes de que muera y todo este proceso de los machetazos. Dios no muere. Hay algo relacionado con muere maldito o muere tirano. Eso le gritaban este grupo de detractores que había planificado su muerte, y él mientras que agonizaba, él decía o balbuceaba, Dios no muere. Wow. Lo cual, ¿tú crees que él mismo se autoproclamaba como Dios? No sé, o sea, a Messi le dicen que es el dios y te imaginas un presidente con tantos poderes, sin duda alguna llegó a sentir Pero tan esa odiado sensación. también. No sé, no le puedes caer bien a todo el mundo. ¿Cómo crees que se habría manejado la muerte de García Moreno en redes sociales hoy en día? Por ejemplo, si mataran a algún presidente actual. Yo creo que la muerte de John F. Kennedy, por ejemplo, sacudió a nivel global, pero la velocidad de la información hoy en día es tal que ya tendríamos los videos. Tenemos los videos de la gente matando a... Exactamente, los videos de García Moreno sufriendo los machetazos, de Faustino Rayo, la ministra o el ministro de gobierno buscando a los asesinos y probablemente la OEA queriendo intervenir. Pero y con tanta censura que él manejaba con su gobierno, ¿tú no crees que al momento hubieran empezado o se hubieran caído las plataformas de las redes sociales? No creo, porque igual el presidente estaba muerto y al final del día no sé si con García Moreno tendríamos WhatsApp. Sin embargo, la facilidad que hoy tenemos de tomar una fotografía y compartirla, asociada a la muerte y a los sistemas de restricción que mantenía él, habría sido uno de los principales canales. Y de lo que me cuentan, cuando Franco murió, hubo un estallido en España. Quizás habría sido una fiesta gigantesca muy parecida a la que sucedió cuando el Nine metió el gol contra Uruguay y todo el mundo se fue a la Víctor. No me imagino si la Víctor habría estado llena con el asesinato de García Moreno, pero es una fuerte posibilidad. Sí, pero a la vez tenemos hasta el momento la herencia del catolicismo. ¿No crees que hubiera sido también mal visto por parte del pueblo que mataran a un presidente que a la final se preocupaba por proferir la palabra del bien, como se le suele decir a la cara? Totalmente, totalmente. Quizás ciertos grupos se habrían sublevado, imagínate un grupo indígena que fue forzado, que le quitaron muchas acciones, que les quitaron tierras seguramente, pero a nivel juventud, yo me recontra imagino stories, celebraciones, publicaciones, algarabía. Si con todo este tema del COVID la gente se seguía reuniendo, haciendo fiestas escondidos, yéndose a Los Beach y a Montañita, no sé si Montañita sería un destino. Montañita ni siquiera habría existido. Solo sería habría sido bautizado como la tierra del pecado y Gabriel García Moreno habría estado re en contra de él. Aunque capaz que lo hubiera invertido más para... Está esa iglesia de Olón ahí a un toque. Quién sabe si hubiera sido una zona turística más apoyada económicamente. Es verdad. La verdad que Gabriel García Moreno nos deja muchas lecciones de qué polos ha tenido este país, qué avances en aspectos culturales, porque el reconocimiento de su manejo económico ha sido altísima y muchas veces reconocido. Sin embargo, en la parte social, como mencionas, deja muchas cosas. Sí. Wow. Bueno, creo que es todo. ¿Tienes algo más que quisieras compartir de Gabriel García Moreno? Porque en serio me daría terror tener un presidente en el cual nos baje o nos restrinja o nos elimine plataformas. ¿Tú ves un futuro cercano con un presidente así? Porque obviamente no se van a pintar de esa manera en época de elecciones, pero ya cuando tome el mandato. No lo sé, lo veo, tendremos que verlo ahora en febrero, que vamos a tener nuevas elecciones. Sin embargo, al final del día los extremos nunca son buenos y en Ecuador hay más de 17 millones de personas que tienen diferentes ideologías, que tienen diferentes creencias y tienen diferentes ambiciones. Lo importante es que consigamos a alguien o que encontremos a alguien o aprendamos de la historia para no regresar a aquello. Muy buena frase. Lo vamos a patentar. Bueno, creo que eso es todo. Gabriel García Moreno nos deja muchísimas lecciones. Haciendo una recapitulación,
un extremismo considerable al clero, Una opresión a sus opositores inimaginable. una apertura económica. Por un lado, sí, por un lado positivo la apertura económica, pero ¿a costa de qué? Conectó todo el país. Pero ¿cómo los conectas si a la final los tienes tan oprimidos que solo los intelectuales podían, entre comillas, opinar y aún así eran censurados, eran exiliados? Ya, pero no tendríamos deuda externa ahorita, ni el Fondo Monetario Internacional estaría con nosotros. Yo creo que sí, creo que siempre se buscan los políticos la forma de seguirnos endeudando, porque al final dejan sus tereques aquí y se ven. No dejan esas malas herencias, creo yo. Bueno, no lo sé. Sin embargo, Gabriel García Moreno forma parte de la historia ecuatoriana con muchas acciones relacionadas a su nueva constitución, amplificación de poderes, apertura económica y sobre todo limitaciones en cuanto a creencias religiosas, libertad de derechos e inclusive emprendimientos. Habrán emprendimientos los cuales jamás habrían podido nacer con Gabriel García Moreno. Bueno, creo que eso es todo. Yo también creo que eso es todo. Ecuador, nos vemos próximamente para una nueva jornada histórica en la que nos podemos ir de Remember para que este tipo de curiosidades, este tipo de personajes o acciones memorables no queden en el olvido y no volvamos a cometer los mismos errores, creo yo también. sí, o palpar cómo habría sido tomado por la sociedad que hoy tenemos. Claro. Este ha sido Johnny Manrique quien les habla Este ha sido Leonardo Waldo. y nos Muchas vemos gracias. en la próxima ocasión de La Historia con Wi-Fi.